difícil responder quién soy. Saber Es exactamente quién soy complicado. no es fácil. Uno puede imponer como padres, uno dice que tengo el poder para hacerlo porque son mis hijos, pero la mejor manera que uno puede aprender es a través del ejemplo. Bueno, ¿No? pero 5 hermanos son bastantes. Sí. Y muchas veces entre 2 no se pueden poner de acuerdo, imagínate entre 5. Este podcast es presentado por Intermix Consultores, Miami en tus manos, desde Ecuador. Casa del Arroz, calidad en cada grano. Mundo Ambienza, el desarrollador social número 1 en el Ecuador. Hola, bienvenidos amigos a un episodio más aquí en tu podcast Hablemos con Cari. Tener un grupo familiar, crearlo, mantenerlo en el tiempo, hacer que todo funcione, tiene una clave y tiene que haber una familia y un protocolo detrás de esto. Y cuando hablamos de protocolo, el protocolo familiar, esta sucesión patrimonial, ¿es un estigma? ¿Es algo real? ¿Se puede convertir en un problema en algún momento de la vida familiar? Y para hablar de esto, justamente, tengo aquí a Welding Quesada, vicepresidente del Grupo Comercial Quesada. Welding, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a hacer aquí este podcast. Bienvenido. Cari, más bien, muchísimas gracias por la cordial invitación. Para mí es un gran honor estar aquí presente en tu podcast. Gracias por aportar muchísimo valor a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Muchísimas gracias. Me encanta que me digan que sí aporto valor. ¿Cómo estás? Grupo Quesada, ¿cuántos años tiene el grupo desde que empezó en la parte comercial? Bueno, ya estamos nosotros alrededor de 47 años desde que empezó el fundador, que es mi señor padre, con mi mamá. Empezaron juntos. De hecho, hacía un buen dúo en el sentido que mi papá era más enfocado a la parte de las importaciones, que esa es como aún la parte principal del grupo, y mi mamá, en cambio, era como la parte comercial, pero directamente el trato con el consumidor final. Ok. Entonces... era el marketing. Sí, totalmente. Entonces, así empezaron directamente y bueno, nosotros somos segunda generación. Cuando nosotros hablamos de Grupo Quesada, estamos hablando de un grupo de compañías que han sabido diversificar sus negocios, porque hace 46 años empezaron con la parte comercial, luego viene el tema de los medios de comunicación, porque correcto, también está la radio, ¿verdad? Radio y periódico también. También tienen un periódico, luego también tienen la parte automotriz. Es correcto, sí. Es correcto. Está la parte de cristalería que la maneja tu mami. Es correcto. ¿Qué se me queda atrás? La parte financiera, que es tu parte financiera. Sí, tema inmobiliario también que maneja el grupo. El tema inmobiliario. Sí. Okay. Y bueno, y otras líneas más, pero esas son las principales. Sí, y luego pues obviamente Welding nos va a contar unos detalles y unas sorpresas que tenemos para todos ustedes un poquito más adelante. Welding, cuéntame, cuando nosotros hablamos de una familia, porque cuando estamos en una mesa directiva, están obviamente presidentes, vicepresidentes, los directivos, pero ¿qué pasa cuando los miembros de esta mesa directiva además son familia? ¿Cuáles son los conflictos que pudieron haber habido y cómo ustedes han podido solucionarlo? Cari, en realidad pues no es fácil. Creemos todos, aquí sabemos que la mayoría de empresas, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica, son empresas familiares. Y poder llevar realmente un buen ambiente, no solo laboral, sino familiar, porque aquí ya se mezclan los dos mundos, ¿no? Familiar y empresarial, no es fácil. Si tú me preguntas qué es lo que se ha hecho para que exista esa armonía, podría decir que depende muchísimo, sea para bien o para mal, las cabezas principales, en este caso de los fundadores. Tus papás. Mis papás. Entonces, quisiéramos decir que no dependemos de ellos, pero obviamente son gran influyentes porque son nuestros líderes, son nuestros jefes también y son nuestros padres. Entonces, es todo el respeto hacia ellos y si por algún motivo se empieza algo que, porque hay que ser sinceros, somos seres humanos, no todos opinamos iguales, claro, a lo mejor no todos pensamos ir al mismo rumbo, pero cuando hay ese respeto y que lo ha habido y lo puedo destacar como familia, ha habido mucha admiración, mucho respeto hacia nuestros papás y y parte de entre hermanos podría considerar que también ha habido respeto. Así sea que algunas cosas no hemos estado de acuerdo, pero ha habido ese respeto y por ese motivo
más bien se ha podido cumplir las cosas que nosotros nos hemos planteado como empresa y podría decir también como familia. Mira qué bonito lo que tú dices y algo que voy yo reflexionando mientras voy conversando aquí con Welding, la importancia de, primero, como tú dices, el respeto y segundo, el ejemplo que papá y mamá ponen y mantienen el orden en una familia, porque al final del día, si llega a suceder algo, entonces los llamados a poner el orden son papá y mamá, ¿no? Porque tienen que intervenir. No importa la edad que tenga el hijo, tienen que intervenir. Es correcto. Y mantener un orden. Ahora, cuando llegó Welding, nosotros estábamos conversando sobre una parte muy importante. ¿Qué pasa cuando hay varios miembros de la familia? Porque obviamente son 2 cabezas, papá, mamá, 5 hijos, 5 cónyuges, luego vienen 7 nietos, corrígeme, son 7 nietos. Ya no estamos hablando de 2, ya no estamos hablando de 7, ya la familia va creciendo, hay negocios de por medio que van creciendo también y viene esta parte de organización, viene esta parte también de protección patrimonial y de sucesión patrimonial. Y aquí en el Ecuador, yo me atrevería a decir que me sobran los dedos en las manos para decir las familias que con tiempo han sabido organizar y que se están preparando para que todos los miembros de la familia sean parte del grupo y todos trabajen en la parte que mejor lo puedan hacer y que les corresponda. Así es. ¿Cómo ustedes están organizando esta parte sucesorial para que en esta tercera generación, que es lo que normalmente sucede, no desaparezca todo lo que tu papá y tu mamá han hecho? Bueno, podríamos decir que con lo que tú hablas de la data, ya seríamos nosotros también parte de esa data, de esos poquitos, digamos, empresas o grupos que se alinean a algo tan importante que lamentablemente muchos toman la decisión en un tiempo un poquito de largo plazo y hay otros en cambio que no lo hacen. En este caso estoy hablando de ponerle énfasis a crear un gobierno corporativo y un plan de sucesiones. Y con mucho orgullo puedo decir que el Grupo Quesada estamos trabajando en ello, ya estamos realmente en ello. No es un proyecto, ya es una realidad y es justamente por lo que tú acabas de decir. Cuando es una sola generación, no se siente, no se ve, es más, de hecho todavía ni siquiera se sabe el rumbo hacia dónde se va a ir. Uno tiene la visión y las ganas de comerse el mundo. Con la segunda generación nosotros, y con ese ejemplo de papás, estamos alineados en la misma situación, pero ya con una, y antes de llegar a la tercera generación, pues ya viene la nueva familia, en este caso las familias políticas, y ahí tomará la decisión, en este caso eso dependerá de cada grupo empresarial familiar, si desea que estas familias políticas sean parte o no en las tomas de decisiones. En nuestro caso, nosotros hemos tomado la decisión que no, que lo que toman decisiones son los papás y los 5 hermanos. Y los 5 hermanos. Ok. Entonces, ¿Qué pasa y ahí ya viene la tercera. Claro, ¿y qué pasa con esa tercera generación que son los nietos, que son los hijos, los chicos jóvenes, ¿no? Que algunos estarán involucrados en la parte quizás inmobiliaria, quizás otros estén en la parte comercial, quizás otros estén en la parte de medios. ¿Qué pasa si alguien quiere ser pintor? Sí. Eso justo estamos trabajando, ¿para qué? Para poner todas las reglas del juego, pero bien claras. No solo para el tema de la tercera generación, sino inclusive para nosotros. Bueno, por mi caso, yo también tengo mis emprendimientos, son temas diferentes. Entonces, ¿qué pasará si uno emprende y hace esto? Si está tomando más tiempo claro. y que no llega a afectar, en cambio, también el patrimonio de la empresa, claro. del grupo y muchos aspectos más. Entonces, todo eso lo estamos trabajando ahora para dejarlo debidamente estructurado, para que no exista ningún tipo de... Porque puede pasar que se presente alguna situación, entonces ya con estas compañías con las que estamos trabajando, pues tienen la experiencia de muchas empresas familiares, y entonces se tiene como de alguna manera identificados cuáles serían los posibles escenarios que puedan presentarse. La idea es que mientras más amplio esté estos escenarios, más preparados podríamos estar en el caso que suceda. Y minimizar los riesgos, los errores, los problemas. Ahora, yo te pregunto, algo muy importante que tú acabas de decir, que tú tienes tus propios emprendimientos. Entonces, aquí viene como que otra arista más. Todos tenemos que trabajar en pro de un solo grupo, todos tenemos que trabajar en pro de mi división que me ha tocado, porque creo que cada hermano maneja una división. Es correcto, sí. ¿Ok? ¿Tú estás en la parte?
En la parte automotriz, también en la parte también de vinos, que no lo comentábamos. Ah, señores, perdón. Toda buena visita. No quiero decir nada de mis otros invitados, pero yo pido un aplauso porque me ha traído un vinito delicioso que sin duda me lo voy a tomar. Y te quiero agradecer mucho. Estuvimos en la Cata Inmobiliaria con mi amigo Andrés H., quien le mando saludos, y obviamente estaban ustedes con un stand dando pues la cata de los vinos. Pero mi esposo y yo íbamos y comprábamos los vinos. Hay un vino que yo te decía, Weldin, ¿cuál es el vino ese que yo compraba a cada rato? Un vino tinto, no me acuerdo el nombre, pero estaba delicioso. Tú estás en la parte de los vinos, en la importación de vinos. Es correcto. Y estás en la parte, me decías también, automotriz. En la parte automotriz. Sí. Y como emprendimiento tienes la parte inmobiliaria. No, el tema inmobiliario sí es parte del grupo. Es parte del grupo. Sí, que también estamos trabajando. Bueno, ahí estamos como divididos porque me he puesto inclusive hasta alquilar propiedades que nosotros hemos tenido. Estamos ahorita con un nuevo proyecto también. Eso también lo estamos desarrollando y es algo maravilloso para nuestra provincia. Nosotros venimos de la provincia del Oro y siempre podemos contarle a la gente la sorpresa que se viene para el 2026 en el giro inmobiliario. Claro, con todo gusto. Cuéntanos, más bien, por favor, Weldin, en la esa provincia del Oro, pues vamos ya a lanzar, a inaugurar, porque no es proyecto, no están en plano, ya es una realidad, está hecho un smart building enfocado directamente a la venta de oficinas, enfocados para todo el territorio ecuatoriano, porque hemos visto que muchas personas ven al Oro una provincia muy productiva. Sí, claro. Vienen de Loja, de Cuenca, de Guayaquil, y ahora que las carreteras están realmente ampliándolas y finalmente están conectando provincias, porque ha sido un tema, bueno, en general, que la problemática era las carreteras, ahora la están ampliando, y eso estoy muy seguro que inclusive pues con lo que sabemos de Ecuador, las exportaciones, banano, camarón, café, viene también de la provincia del Oro. Entonces es una provincia que... Es una provincia muy rica. Muy rica. Mueve muchísimo dinero. Y nos estamos preparando para ofrecerles, en este caso, pues oficinas a todas las personas que desean poner sus empresas allá. Y a su vez, pues, como un tema puedo decir que esto sí es sorpresa porque esto no lo hemos anunciado. Solamente pues, aquí en el podcast Hablemos con Cari viene esta sorpresa. Vamos también a lanzar un proyecto de un edificio de parqueaderos públicos directamente también para eso es muy importante, porque eso te permite la circulación, el parqueo, la seguridad, y va a estar cerca del edificio de oficinas, claro. Va a estar muy cerca también. Es claro. Que justo está en el corazón de Machala, que está muy cerca desde donde se encuentra el municipio, donde están todos los bancos también en Machala, donde están también los jueces. O sea, está completamente... Va a facilitar muchísimo la circulación. Es correcto. Qué chévere. Ahora, tú eres asesor financiero y tienes un programa o sacaste un libro, no me acuerdo, que se trata de mi mejor versión, mi mejor yo. Cuéntame de eso. Gracias. En realidad lo que hice fue, y basándome a lo que está digamos, como el negocio actual, que es la tecnología, yo dije, creo que podría llegar mucho más si creo un curso digital. Es un curso digital. Entonces es un curso digital pregrabado en el cual pues son diferentes módulos y que se topan varios aspectos, varios temas que muchas veces lo hablamos, lo mencionamos, pero no lo aplicamos. Entonces dije, ¿por qué mejor no hacer un curso donde pueda transmitir todas esas enseñanzas, pero que en realidad es un curso financiero, o al menos así lo lanzo, pero la persona cuando ya lo está haciendo, que hago un spoiler realmente del curso, en realidad es un curso más enfocado al crecimiento personal, porque de nada sirve que uno quiera o pretenda dejar ordenado sus finanzas si no sabe qué quiere en la vida, cómo está su situación actual, cuáles son esas falencias que pueda tener y no sabe cuál es el rumbo que tiene que llevar. Entonces, hago, bueno, como dije, spoiler, porque los primeros capítulos es justo para limpiar la casa, para saber exactamente cuál es definir su situación actual, no solo por el tema de dinero, tema financiero, sino cómo estoy con mi familia, cómo estoy con mis amigos, cómo estoy con la parte de ocio, cómo estoy con la parte personal.
Entonces, lo que yo siempre pido directamente es la importancia de conocerse cada día, porque al momento que lo hacemos, comenzamos a descubrirnos quiénes somos, porque es difícil responder quién soy. Saber Es exactamente quién soy complicado. no es fácil, pero en el camino, si uno comienza a descubrir cuál es nuestro verdadero propósito, que tampoco es fácil, al menos en el camino podría tener una guía, porque muchas veces pasa que uno puede estar dentro de un barco, con muchas personas también ahí, y pueden recorrer el mundo, por decir de una manera filosófica, y en el camino pueden disfrutarlo, pero qué pena que uno no sepa hacia dónde va a ir. O sea, llega un momento que uno puede estar varado en medio de la nada y uno siente vacíos, a pesar que puede tener muchas cosas, sean materiales o otros temas, pero no sabe hacia dónde. Entonces siempre menciono que cada decisión que tome tiene que estar alineado con los valores y con los principios, que son valores directamente, son sistema de creencias. Entonces es tan importante empezar cuáles son nuestras creencias que tenemos sobre todo, dinero, sobre el tema espiritual, sobre el tema general. Entonces esa es la idea que trato que en los primeros capítulos, de alguna manera, con coaching, porque también soy coach certificado con base antropológico, mezclo esos dos mundos, con el coaching y a su vez la finanza. Y ya cuando tenemos todo alineado ahí, porque hago preguntas, lo que yo hago directamente aquí, porque tiene sus archivos adjuntos, y lo que hago es incomodar a la persona. ¿Y cómo incomodo? Haciendo preguntas. Así como que yo estuviera dando una sesión de coaching, directamente hago preguntas y la idea es que es la mejor oportunidad que uno se pueda conocer. Y cuando ya eso está un poquito claro, porque nunca va a ser así tan claro, ahí empezamos a alinear el tema de las finanzas. Qué interesante lo que dices, porque en realidad la base de todo, de toda estructura financiera, es quiénes somos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir con nuestras familias, ¿no? Para poder tener un norte un poquito más claro. Gracias. ¿Qué pasa cuando, hablando de quiénes somos, qué queremos hacer o quién creemos ser, cuando los chicos jóvenes de esta tercera generación todavía están un poco confundidos, no están claros? ¿Qué pasa en esta organización patrimonial? No voy a hablar de la familia Quesada como coach. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a unos padres que de pronto sus hijos están un poco perdidos todavía? ¿Tendrían que hacerlo aparte de esta organización o tienen que trabajar más de cerca para poder involucrarlos? Va por la segunda parte que acabas de decir y creo que la respuesta siempre va a ser enseñar con el ejemplo. Uno no puede decirle, y desde los niños chiquitos, o sea, uno puede imponer como padres, uno dice que tengo el poder para hacerlo porque son mis hijos, pero la mejor manera que uno puede aprender es a través del ejemplo. Y es más, de hecho recuerdo, yo soy mucho de frases, es más en mi curso o en las redes sociales, me encanta llenar de frases y una de ellas que a mí me llegó porque ahora soy padre de una niña de casi 4 años, fue una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dijo, no te preocupes si tus hijos no te, como que no te entienden, ellos te ven todo el tiempo. ¿Ya? Claro, quizás no, tú crees que no te entienden, pero estás siendo un ejemplo constantemente con todo lo que haces día a día. Es correcto, entonces uno puede decirle muchas cosas, pero si tú no haces lo que dices, no le llegan. Pero en cambio, para bien o para mal, tú haces algo, un hábito o algo, pero con el ejemplo, porque es una acción, ellos lo están viendo. Totalmente, lo imitan todo. Lo imitan todo, entonces si a lo mejor uno tiene una vida más saludable, uno come más saludable, no sé, tiene hábito de lectura, algo, es casi más seguro que los niños van a ver eso y lo van a ver más natural que de luego imponerlo. En cambio, si uno no lo hace, pero le impone, va a ser un poco más difícil porque está viendo que uno no lo está haciendo. Claro, eso en tema de hábitos, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si un sobrino tuyo no le interesa y no es afín en lo absoluto con lo que es las compañías del Grupo Quesada? Sí, eso es justo lo que estamos trabajando ahora, desarrollando, porque eso es parte de este gobierno corporativo. Entonces ahí es donde se va a tomar la decisión. Y son cosas que pueden suceder. ¿Qué pasaría? Sí, esos son los escenarios que hablamos. Claro. Entonces la idea es minimizar esto, porque no necesariamente alguien de la familia está obligado a trabajar. Si alguien diga, yo no quiero ser parte del grupo, tendrá todo su derecho, tendrá ¿Qué pasa todo ahí su apoyo. con su parte financiera
¿O qué pasa ahí? ¿Deja de ser accionista? ¿Lo hacen a un lado? ¿Qué pasa? Eso dependerá ya de cada empresa o de cada Ya. grupo empresarial. O sea, no existe Solución. una sola respuesta realmente Ujú. para ello, porque Ya. algunos dirán, ¿no? Capaz otra persona que esté aquí, que tenga también ya manejando gobierno corporativo, dirá, no, acá no puede salirse, tiene que ser sí o sí parte de la empresa. Otros dirán, puede salirse, es su vida. O sea, eso ya depende mucho de la decisión de todos que conforman, en este caso, el gobierno corporativo, en todos esos distintos escenarios. Porque también puede pasar que ingrese y luego diga, ya no quiero ser parte, y luego diga, oiga, pero quiero volver. O sea, todo eso se tiene Hay que muchos regresar. escenarios, claro, Totalmente, y tienen que tener solución por si acaso y por si acaso, como en claro, inglés, if. ¿Qué pasa claro. así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Por ejemplo, yo recuerdo que mi papá nos comentaba, ¿no? Hace muchos años atrás, joven, decía, miren, él nunca nos dijo, verán que ustedes tienen que trabajar en la empresa. O sea, nunca fue así, nunca, pero en cambio veíamos el ejemplo que comentábamos. Nosotros vivíamos en un edificio en Machala, estamos en el piso de arriba y abajo era la parte comercial. Ujú. Entonces bajábamos simplemente porque queríamos bajar. Y mi mamá, por ejemplo, nos decía, mira, entréganos esto, anda a llevarle esto a tal persona. Y de alguna manera nos involucrábamos. Y cuando íbamos a los viajes, digamos, a Estados Unidos, mi papá me dice, voy a tener una reunión con Oster, por favor, quédense aquí, no hagan ruido, jueguen, pero traten de no hacer No hagan daño. escándalo. Exactamente. Y eso era de pequeño, y luego poco a poco, ya al crecer, nos empezamos a involucrar en la reunión. Primero empezó mi hermano mayor, luego nosotros, mi papá decía, por favor, solo escuchen. Nada. Y después ya empezamos a opinar. Entonces, todas esas empresas nos vieron crecer y también nosotros vimos crecer a ellos porque eran ejecutivos de ventas, ahora son los gerentes generales de estas compañías. Y fue muy bonito porque fue todo con ejemplo. O sea, se nos hizo normal, por ejemplo, estar con traje es normal desde que estamos en escuela. O sea, ya es un tema de ejemplo lo que estamos conversando. Entonces, sí depende muchísimo de cómo de cada cabeza, de cómo manejar y cómo el gobierno corporativo esté estructurado. Claro, hay muchas aristas, ¿no? Algo que también me contaba Welding y me pareció lindísimo, lindísimo, es un proyecto, es algo que viendo todo este tema financiero un día dijo, lo voy a hacer, inspirado en una personita muy especial. Cuéntame. Gracias, Cari. Bueno, de verdad que a mí me da muchísimo gusto. Esta es la primera vez que hablo de esto, no lo había hablado y más bien gracias por Es que es esta. lindo, es algo hermoso. Mi hija que comentaba, pues ya va a cumplir 4 años. Ella, a los 10 meses de edad, estuvimos de viaje y vio un peluchito, pero lo vio fue como amor a primera vista. Lo agarró, no lo soltó. No lo soltó tanto así que le puso hasta un nombre. Si me preguntas de dónde salió ese nombre, no tengo idea, pero le puso, se llama Boris. Y de los 10 meses de edad hasta la presente fecha, duerme con él. Ya ese peluchito ya está prácticamente, sí, una vez hasta lo Mis hijos lavamos y también todo, tienen. y era, ¿por qué me lo lavas? No huele igual, o sea, era así. Entonces, ese peluchito lo ha acompañado a todos lados, viajes que hemos ido, viajes que también, o sea, prácticamente falta que hasta que le compre también el pasaje de avión Ay, al cosita. peluchito, pero entonces inspirado en mi hija, y es algo también, lo que hablamos de hábitos, de ejemplo, le leemos siempre pues con mi esposa cuentos antes de dormir, inclusive hasta le ponemos escuchar también audiolibros y cuentos infantiles, y cuando he ido a comprar libros he preguntado acerca de cuentos financieros, ya que estamos en la parte financiera y es un tema que quisiera aportar a no solo Ecuador, sino a Latinoamérica, ¿no? De educación financiera. La respuesta que tenía era que no hay libros o cuentos financieros, cuentos infantiles financieros, Educativo, financiero para educativos. niños. Entonces, y así volví a preguntar a otras librerías y la respuesta era la misma. Y dije, bueno, si no hay, entonces lo invento. Así que he creado mi primera colección de libros o cuentos infantiles financieros inspirados en mi hija y tiene que ver pues con el conejito Boris. Qué lindo. Va a salir muy pronto, señores. Aquí le estamos haciendo porras a Welding para que haga este lanzamiento, porque creo que es muy importante poder, desde chiquititos, poderles leer y poco a poco sembrarles esta semillita del ahorro, de la importancia que es cuidar el dinero, de no malgastar
y qué bueno que si no existen, pues lo vamos a crear y tú lo estás haciendo no solamente por tu hija, sino para todos los niños del Ecuador y como tú dices, para los niños de Latinoamérica. Es Yo voy a correcto. ser una de las primeras personas en leerle ese cuento a mi hijo, pero como urgente, como urgente. Bueno, cuando empezamos esto, yo le dije, mira, esto es una conversación y se me ocurrió que como yo tengo aquí público presente, le voy a dar el micrófono a la persona que quiera hablar. No va a salir en cámara, señores, pero que hagan preguntas, preguntas financieras, preguntas de lo que es manejar finanzas en una familia. Tengo aquí una persona que quiere hacer una pregunta. Por favor, señor, su pregunta. Cuando tienes ideas nuevas, ¿qué tan difícil se te hace exponer esas ideas a la familia y hacer que vayan por ese camino? O sea, lograr enrolar a las personas en tu visión, ¿es muy difícil o se te ha vuelto fácil dentro de tu círculo familiar? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Si estamos hablando que es dentro de la empresa, puede ser difícil por algunos aspectos, porque a veces las pueden tomar personales, cuando realmente es para el beneficio de la compañía. O sea, tener ese apoyo. Pero también ha habido casos que ha sido rápido, muy elocuente, que todos han opinado de manera positiva, ¿sabes? Sí, creo que sí, este es el momento, hagamos esto y así. Entonces, creo que también depende mucho de la idea, de cuál se presente, para ver la reacción de todos en sí. Pero en términos generales, yo siento que como somos ya pocos en sí, no es que somos 20 personas que van a tomar la decisión, como lo que hablamos, Bueno, ¿no? pero 5 hermanos son bastantes. Sí. Y muchas veces entre 2 no se pueden poner de acuerdo, imagínate entre 5. Claro. Entonces, dependiendo también de la idea o del proyecto, ahí se ve directamente cuánto es el nivel del apoyo o de continuarlo o dejarlo para todavía en lo posterior, si es necesario. Sí, porque tenemos algunos aspectos, ver algo que ya habíamos hecho antes, lo volvemos a hacer, si no, lo revisamos, o algo nuevo, ok, es el momento, ok, hagámoslo. Y a veces es el día a día que a veces quedan ahí y seguimos con el día a día y dejamos esos proyectos que todavía pasen tiempo. Claro. No quiero normalizarlo, pero pasa. Entonces, bueno, ahora con lo que hablamos de esta estructura de gobierno corporativo, también sí nos ayuda también a organizarnos más y cumplir obviamente con lo que nos estemos proponiendo. ¿Cómo ustedes van involucrando el negocio a los más jovencitos de la familia? Viene el chico recién graduado a la universidad. ¿Cómo ustedes le dan cómo los van involucrando? ¿Cuál es la posición de ellos dentro de todo esto? Una de las partes es también la decisión de lo que están estudiando, en este caso de universidad, porque, para que vaya enfocado al tema. Y eso es justo lo que quería comentar, que mi papá me acuerdo que había dicho algo como, aunque no nos había dicho para estar trabajando en la empresa, no sé si a lo mejor ya asumía o suponía, pero él una vez me dijo, me hubiera gustado que un hijo sea abogado, otro sea doctor, otro sea tal cosa, pero bueno, cada uno de ustedes decidieron llevar la misma línea. Es más, de hecho, yo estaba estudiando en Boston, mi hermano ya estaba en la universidad y yo decía, bueno, yo voy a estar en Boston solo un momento. Y después dije, no, me encantó, yo quiero vivir aquí. Y cuando ya había decidido, dije, ya voy a estudiar, ya estaba buscando la universidad, mi papá me dijo, no sabes que te regreses. Digo, ¿cómo? Como que si yo mandase. Yo igual, obviamente, estaba obviamente con mis padres, ellos son los que me pagan los estudios. Y me dijo, mira, tus hermanos ya están en tal año de la universidad, estamos creciendo y me gustaría tener a mis hijos todos juntos y tenerte a ti afuera, no. O sea, podría ser bueno, pero no quisiera que estén todos juntos. Bueno, y ahí sí, bueno, ya cada uno comenzó a graduarse, manejar una línea y creería yo que fue una muy buena decisión. No sé si a lo mejor yo estando allá no estaría aquí. Simplemente no estaríamos tampoco tan unidos en la parte empresarial. A lo mejor yo estuviera hecho haciendo otra cosa de tu vida. Otra cosa. No lo sé. De hecho, tengo mi hermana mayor que ella ha vivido afuera. Y para no alargar un poco el tema, pero ella ya está creando su propia empresa, pero la está poniendo como socia a mi mamá y es Topacio. Topacio está llevando a España.
Ah, mira, claro. No, y Topacio pues tiene una cristalería y es como un Disneylandia. Cuando uno va y dice, quiero esto, Dios mío. Todo es muy bonito. ¿Alguna otra pregunta del público? No por el momento. Ok, perfecto. La gente no se anima a la gente. Ustedes me ven por aquí unos pelos parados, señores, para cambiar un poco de tema. Ustedes me ven por aquí es la peluquería, que saqué cita y no me la dio. ¿Usted puede creer eso? Eso es mal manejar un negocio. Los conflictos familiares, ya me conversaste un poco de que los conversan y si no los solucionan los van alineando, pero que siempre papá y mamá tienen la última palabra. En toda familia siempre puede ser que no estén siempre de acuerdo. Y tú me dices que la familia política, en esta casa los cónyuges no pueden opinar. Nunca están en una mesa presente. Me quedó eso así como rodando en la cabeza. Por ejemplo, tu esposa. Si pasa un problema familiar, sencillamente familiar, empresarial. Empresarial, correcto. Empresarial. Sí, eso quería decir. Claro, empresarial, familiar, empresarial. No hay oportunidad de que de que tenga voz, no. No claro. Por nada malo, sino sencillamente por un protocolo familiar. Sí, es una decisión. Hay algunas empresas que lo hacen, otras no. Es simplemente una decisión. En casa, obviamente, todos hablamos. ¿Qué pasa si tu esposa o la esposa de algún hermano tuyo tiene una carrera o un negocio afín a, vamos a suponer Topacio, que sea una decoradora en interiores? Y diga, bueno, yo quiero en las casas poner toda esta vajilla. La tratan como una asociada. Bueno, mi esposa realmente hace eso. Ah, mira, no sabía. Mi esposa sí okay. Lo hace de manera personal, directamente. No está enrolada en la empresa, claro. Pero son otros ingresos y claro, si ya va a empezar o a trabajar directamente con este tipo de productos, pues cómo no hacerlo con nuestros propios... Obviamente lo va a hacer con Topacio. Es correcto. Ok, a la hora de tomar decisiones, ¿qué pesa más en tu familia? ¿La experiencia? ¿Los conocimientos? ¿O la experiencia o el conocimiento? Yo podría también ponerle un tercero porque también es importante la voluntad, la actitud. Porque puedes tener muchos conocimientos, puedes tener también bastante experiencia, pero si tienes una mala actitud frente a los compañeros, al cliente externo, cliente interno, ¿no? Que son los compañeros, de verdad que ese mal ambiente te puede afectar completamente toda la organización. Entonces, pesa muchísimo el tema de actitud. Una buena actitud realmente... Pesa más que el conocimiento y la experiencia. Porque la experiencia la puedes adquirir. Sí. Lo que hablamos, tú hablas, ¿qué pasaría con la tercera generación? No tienen experiencia, pero se necesita que se la apoye para tener experiencia. Entonces, una de las maneras es que, bueno, hagan prácticamente todas sus prácticas en la empresa, aunque nosotros igual siempre decimos vayan a trabajar en otro lado para que sepan realmente qué es trabajar, que no sientan esa... ¿Cómo puedo decir? Como beneficio. Esa ventaja o beneficio, correcto, de ser parte de la empresa. Pero ¿quiénes crees tú que estén más capacitados? Ustedes que estudiaron ya hace algunos años, porque las cosas han cambiado, especialmente después del COVID. ¿Quién piensas tú que están más capacitados, académicamente hablando? ¿Ustedes o la nueva generación? Dependiendo de qué área estamos hablando. Bueno, a lo mejor si hablamos de la parte tecnológica, quizá ahorita esté hablando con alguien que está en colegio o quizás hasta escuela, no lo sé. Y te dé 3 vueltas. Y me dé 3 vueltas, porque no soy sincero. Por ejemplo, desde 2019, 2020, yo he tenido que agarrar, clases de, 2020 sería clases de inteligencia artificial, 2021 me acuerdo, 2022, 2023. Pero en cambio, uno como adulto agarrando esas clases, pero en cambio los jóvenes no agarran ninguna clase. Es como normal para ellos, ya la agarraron rápido. Ni bien salió este tema de todo lo que tiene que ver con OpenAI, ChatGPT. Yo tuve que agarrar cursos, en cambio ellos no. O sea, es un día a día conversar. Entonces, por eso digo que... todo depende. Todo depende del área que estemos hablando. Ya. ¿Hay alguna decisión en la que tú no hayas estado de acuerdo,
pero que por el bien del apellido de la familia hayas dicho, sí, está bien. No estoy de acuerdo, pero porque soy un Quesada lo voy a hacer. Sí, ha habido temas, no sé si va por el mismo ejemplo, pero a lo mejor proyectos que digo, no deberíamos si no está hecho esto, tal cosa. Igual se ha hecho y después digo, ya ven que debió haberse lanzado esto antes de, pero ha habido, o sea, igual se ha trabajado, no es que ha habido conflictos, por decir así, sino que obviamente eso hace que o encarezca o que el proyecto eh, tenga que, digamos, se haga un poco más lento de lo que uno esperaba, nada más, pero bueno, son decisiones. ¿Así? Son decisiones. Ahora, un poco para finalizar esta conversación que realmente está muy interesante y que pudiéramos lanzarnos muchísimos temas, ¿no? Porque en el tema corporativo, en el tema financiero, en el tema de protección patrimonial, de sucesión patrimonial, hay muchas aristas y muchas cosas que hay que hablar definitivamente. Un consejo que tú le puedas dar a la gente que nos escucha, ¿cuáles deben ser como 3 o 4 o 5 herramientas? Tú además eres coach y me encanta porque también lo haces desde quién soy y qué quiero ser y hacer, que no es lo mismo, para poder tener quizás como un protocolo, aunque quizás no lo hagan de la manera formal, que ya el grupo Quesada ha tomado la decisión muy acertada, por cierto, de hacerlo de una manera formal. Pero si usted no lo quiere hacer todavía de una manera formal, por lo menos que tenga una guía, un protocolo. ¿Cuáles son como esos 3 o 5 pasos que tú les darías? No sé si por paso o prioridad, pero el que sale primero, yo diría que no esperen a que ya hayan las otras generaciones para tomar decisión. De verdad que me hubiera encantado mucho esto tiempo atrás de tomar este tipo de decisiones de crear el gobierno corporativo. Entonces, creo que un tipo de consejo sería que lo hagan lo más pronto posible. Si una persona que tiene sus niños chiquitos, que sería quizá una segunda generación, realmente tomarlo en consideración como parte de una estructura empresarial. Así como cuando hablamos a veces de seguros, mucha gente a veces no quiere pagar seguros porque es un gasto innecesario. Claro, pero se vuelve ya necesario cuando las cosas pasan. Y la idea es que no pase, pero no tenemos la vía asegurada. Entonces, preferible pagar un seguro por cualquier Culturalmente es un tema cultural. nos cuesta muchísimo ser precavidos y prever. Claro. Muchas veces esperamos que las cosas sucedan para que... Y entiendo que estos son valores, ¿no? Como contratar a una empresa, a un grupo empresarial que realice, levante esta información, cuesta. Entonces uno cuando está empezando dice, pero si ni tengo para pagar realmente lo esencial, voy a estar pagando algo, no me está sobrando. Es entendible, pero lleguen directamente a verificar que cuando vean esos ingresos, ponerle prioridades a este tipo de rubros, porque esto es lo que le va a alinear a tener los propósitos de toda una familia, no solo de una persona. Ese es por un lado. Por otro lado, también escuchar a los jóvenes. Algo que yo he visto de mis padres, sobre todo de mi papá, es que escucha mucho a los jóvenes. Él dice, a lo mejor yo ya no sé de esto, pero me reúno y quiero escucharlos a cada uno para saber cómo es lo que están pensando, qué es lo que están viendo en la actualidad y ahí también tomar decisiones. Así en este caso quería decir que confiar en los jóvenes. Y ahí la otra parte es que los jóvenes, en este caso si estamos hablando que es dentro de la familia, no se crean que porque son parte de la familia ya tienen prácticamente la vida asegurada. Que piensen directamente que no es una obligación, que tienen que estar y que se preparen para lo que se viene, en este caso lo que el mundo nos tenga realmente como algún desafío y estar preparados para ellos, para que realmente uno aporte a la comunidad, a la empresa, porque obviamente van a ser los responsables luego de las familias que van a estar dentro de cada uno de estas empresas. Entonces es directamente esa guía. Mira, Welly, acabas de decir una parte muy importante y ya para concluir también, hay que escuchar a los jóvenes, porque si bien es cierto, muchas veces ellos por su propio ímpetu, porque vienen como todos nosotros, hemos venido con esas garras de que yo me puedo comer el mundo y nadie sabe más que yo, pero hay que escucharlos para también validarlos, porque ellos necesitan saber que son parte de, que tienen un lugar dentro de la empresa, quieran participar o no quieran participar, hay que
escucharlos, validarlos y acompañarlos. Correcto. Es muy importante. Welding, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a hacer este episodio. He aprendido muchísimo. He aprendido mucho y me encanta este tipo de conversaciones porque, como siempre digo, yo aprovecho y me nutro de muchísima información. Te felicito por el libro, por Boris. La verdad es que me encantó la idea y creo que desde muy chiquitos los niños tienen que aprender lo que es ahorrar y cuidar el dinero y los juguetes y todo lo que los padres le den. Como conclusión, solamente les quiero decir que dentro de cada familia o de cada grupo de compañías tiene que prevalecer lo que Welding dijo, y es saber quiénes somos, cuáles son nuestros valores, ponerlos siempre sobre la mesa, los valores, el respeto de los hermanos entre ellos, que es muy importante, y la voz de papá y mamá que hace respetar esto, que es muy importante y que eso no se pierda. Así que yo creo que hemos logrado tener una información muy, muy importante, muy bonita. ¿Dónde pueden obtener o dónde pueden tener acceso a los cursos que tú tienes ya grabados? Gracias. Puede ser en cursos.weldingquesada.blog o en mi Instagram, que ahí también está la información, que es en Instagram, por ejemplo, Welding Quesada. Ok. ¿Sí? Ahí también pueden encontrar. Y bueno, también muy pronto, pues el cuento infantil, espero ya lanzarlo lo más pronto posible para poder aportar en la educación financiera que tanto realmente necesitamos en nuestra cultura. Totalmente de acuerdo. Y aquí yo les voy a poner todas las redes sociales de Welding para que ustedes tengan acceso y puedan también disfrutar, como yo, de toda la información que él nos puede enseñar y proporcionar. Welding, muchísimas gracias. Gracias, Cari. Y con ustedes hasta un próximo episodio. Por favor, síganme en las redes sociales, pónganme un like, recomiéndenme y déjenme saber qué otro tema les gustaría conversar aquí en Hablemos con Cari. Este podcast fue presentado por Intermix Consultores, Miami en tus manos, desde Ecuador. Casa del Arroz, calidad en cada grano. Mundo Ambienza, el desarrollador social número 1 en el Ecuador.